Radio, el podcast de reproducción asistida de FIM Madrid. Hola, bienvenidas, bienvenidos a FIM Madrid Radio, el podcast sobre reproducción asistida, ginecología y embarazo de FIM Madrid. Soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo, y me podéis encontrar en Twitter como @JLGómezP. Vamos a hablar hoy de algo que ya hemos tratado en otros programas, pero que es la valoración de la fertilidad en cada revisión ginecológica. Acabo de entregar una presentación para la plataforma Unibadis, una plataforma donde los médicos tenemos acceso y pues tenemos vídeos de formación, material diverso, etcétera. Y esta última semana he estado trabajando en una presentación que precisamente habla de esto, ¿no? De la valoración de la fertilidad en la consulta ginecológica general. Y en esa presentación pues digo que en la revisión ginecológica periódica primero es el momento, que probablemente único momento, en el cual periódicamente una mujer entra en contacto con el sistema sanitario, entra en contacto con un médico, y es un momento precioso para realizar medidas de prevención primaria y secundaria. Cuando hablamos los médicos de prevención, o los sanitarios de prevención primaria, estamos diciendo que no aparezca una enfermedad. Y cuando hablamos de prevención secundaria, estamos diciendo de detectar esa enfermedad lo antes posible. Es decir, si no hemos conseguido hacer una prevención primaria y la enfermedad acaba apareciendo, que la detectemos lo antes posible, ¿vale? Entonces, ahí se pueden hacer muchísimas cosas en una consulta ginecológica periódica. De hecho, se hace una revisión y una citología periódica para detectar que no hay cáncer de cérvix. Eso se hace con la citología, normalmente también con la detección del HPV, del virus del papiloma humano en el cuello del útero. Que sepáis que ahora las recomendaciones son de cada 3 años ya directamente, no hacerla anual, la citología. También valoramos la patología mamaria, de tal forma que lo que se recomienda es pues hacer una exploración periódica en las mujeres por debajo de 40 años, pues de entre 1 y 3 años el ginecólogo debería estar explorando las mamas, no hace falta que sean anuales, y por encima de los 40 años la Sociedad Americana de Ginecología y Obstetricia, la American College of Obstetricians and Gynecologists, recomienda que sean una mamografía cada año. También se hace otra serie de cosas, y es decir, valorar qué riesgo cardiovascular tienen nuestras pacientes, nuestras usuarias, nuestras mujeres que vienen a hacer la revisión, porque la causa más frecuente de muerte en mujeres en los países desarrollados son los accidentes cerebrovasculares y los accidentes coronarios, o sea, la patología cardiovascular en general. También otras patologías que hay que tener en cuenta pues son los problemas el cáncer de colon, que también es otra causa frecuente de muerte en nuestro medio, el medio occidental, digamos. Ese tipo, pues, por encima de los 50 años se recomienda periódicamente hacer o una colonoscopia o una sigmoidoscopia o un test de sangre oculto en heces, pero por debajo de esa edad hay que hacerlo en pacientes, en mujeres que tengan antecedentes familiares de cáncer de colon. No digo que los ginecólogos nos tengamos que poner a hacer este tipo de pruebas, pero sí remitir al médico de cabecera o al digestivo para que empiece el estudio del despistaje, del screening, de la valoración precoz de si esa mujer pues tiene un riesgo de un cáncer de colon, ¿no? Estas son las principales patologías. También podríamos hablar de pues preguntar si se ha visto algún cambio en algún lunar, alguna cosa. Yo entiendo que esto somos ginecólogos y que nos limitamos muchas veces a hacer una citología y ya está, pero y la exploración de la mama, pero bueno, hay que valorar un poco más en conjunto a la mujer, ¿no? También la osteoporosis hay que tener en cuenta si tiene factores de riesgo, etcétera, 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 ¿no? Pero hay otra patología que es la base de nuestro programa, que es la disfunción reproductiva, que es la infertilidad, que también debiera ser valorada en cada revisión ginecológica. Basta tan solo conseguir las recomendaciones de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que dice que hay que preguntar en cada consulta si la mujer se queda embarazada, porque
si se quiere quedar embarazada. Si tiene pensado buscar una gestación, pues ocurre que hay medidas de prevención que ya se pueden hacer incluso antes de que se embarace. La consulta más importante del embarazo es la consulta preconcepcional, la consulta antes de embarazarse. Porque hay factores de riesgo que se pueden modificar para hacer que el embarazo sea más saludable, como son, pues, perder peso o dejar de fumar, tan simple como eso, o hacer más ejercicio, toma ya. Pero además se puede suplementar con ácido fólico y yodo para disminuir los defectos del tubo neural en el primer caso, y en cuanto al yodo, para evitar la aparición de un hipotiroidismo congénito, de que no funcione correctamente la glándula tiroidea del bebé, y eso hace pues que el desarrollo neurológico del crío pues no sea el óptimo que nos gustaría que fuera. Ese tipo de cosas son muy importantes tenerlas en cuenta en una consulta de una revisión ginecológica periódica, porque la mayoría de embarazos, muchísimos embarazos, no se planifican. La mitad, dicen las estadísticas, que de los embarazos no están planificados, y de los planificados, solo una de cada 10 mujeres va a ir al médico antes y va a decir: doctor, que me quiero embarazar, me mire usted, ¿no? Y a ver si estoy perfecta. Pues eso no se suele hacer. Entonces, el médico es el que tiene que dar el primer paso, eso por un lado. Y por otro lado, aunque la mujer no quiera embarazarse o a corto plazo, sí que conviene valorar la reserva ovárica, y eso se hace con 2 parámetros. Uno, la edad de la mujer, es decir, hay que avisar que a partir de los 36-38 años la fertilidad empieza a bajar. Mucha gente no lo desconoce. Y cuidado, porque hay que avisarles de que si no piensan quedarse embarazadas a corto plazo, pues existe una cosa que se llama vitrificación de ovocitos, que puede ser útil. Eso por un lado. Y por otro lado, en la ecografía que se practica, pues hay que ver qué cantidad de folículos antrales tiene, qué cantidad de foliculitos pequeñitos, entre 2 y 9 milímetros, tiene en cada ovario. De tal forma que si tiene menos de 5 en cada ovario, estamos hablando de una baja reserva ovárica, y hay que avisarle de que, ojo, que te está empezando a bajar la reserva y que puedes tener problemas de infertilidad en el futuro, ¿vale? Más de una mujer nos dirá: pues yo no quiero ser madre nunca. Perfecto, pero avisada estás, porque es una patología grave la disfunción reproductiva. Es una patología que provoca muchísimo sufrimiento y que tenemos que estar desde la consulta ginecológica general alertas para evitar que aparezca. Acordaos que 1 de cada 6 parejas que busca gestación en edad reproductiva pues va a tener un problema de infertilidad, ¿ok? Bueno, con todo esto, si ya apareciera una alteración en el recuento de folículos antrales, pues ya entramos en otra fase. Ya es valorar con la mujer si hay deseo reproductivo, si no lo hay, y si lo hay, pues ver un poco qué planteamiento tiene, si hacemos un estudio hormonal para ver más en profundidad si hay algún problema, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero que en la consulta ginecológica general, la valoración de la fertilidad y la contemplación de un posible embarazo a corto o medio plazo, pues hay que hacerlo siempre. Nada más. Esto es un programa casi más para los ginecólogos compañeros que para vosotras, pero bueno, también para vosotras, para que lo preguntéis en cada consulta ginecológica. Y nada más, esto es lo que os quería contar. Como siempre, un saludo. Y por cierto, el sábado tuvimos un pico de 200 y pico descargas, con lo cual, oye, esto se puede convertir ya en un programa hit en cuanto a ginecología, un podcast hit. Como siempre, muchísimas gracias, un placer, y de corazón nos podéis encontrar en www.fimadrid.es o seguirnos en Twitter @jlgomezp. Como siempre, un placer, muchísimas gracias por estar ahí de corazón, y hasta el próximo programa. Chao, chao.